Nadie en la familia de Elena se preguntó jamás quién iba a cargar con todo cuando las cosas se pusieran difíciles. No porque no lo supieran, sino porque todos, desde siempre, habían dado por hecho que sería ella. Elena tenía 38 años cuando su madre, doña Consuelo, sufrió el primer derrame. Era un miércoles de octubre, de esos días grises que huelen a lluvia vieja y a hojas mojadas en las calles de Monterrey. Elena estaba en su turno de noche en la clínica donde trabajaba como enfermera cuando le sonó el teléfono. Era su hermano mayor, Rodrigo. «Mamá está en el hospital», dijo. «Tú sabes más de estas cosas, encárgate». Y colgó. Así, sin más, como quien le pide a alguien que recoja el pan de camino a casa. Elena llegó al hospital con el uniforme todavía puesto, el cabello recogido a la fuerza y los ojos cargados de un turno de 12 horas. Encontró a su madre en una camilla, desorientada, con la mitad de la cara caída hacia un lado. La tomó de la mano y se quedó con ella hasta el amanecer. Nadie más llegó esa noche. Sus hermanos eran 4. Rodrigo, el mayor, que vivía en una casa grande al norte de la ciudad y tenía una empresa de transporte que le daba para vivir bien y para hablar siempre de lo ocupado que estaba. Después venía Marcos, que había emigrado a Houston hacía 10 años y solo aparecía en Navidad con regalos caros y sonrisas que duraban 3 días. Luego estaba Patricia, la única otra mujer, casada con un hombre que nunca le permitió hacer nada fuera de su casa y que había aprendido a desaparecer con tanta habilidad que nadie la culpaba ya de nada. Y finalmente Tomás, el más chico, el consentido de doña Consuelo, que a sus 34 años todavía no había terminado ninguna de las 3 carreras que había empezado. Elena era la segunda, la del medio en muchos sentidos, ni la primera ni la última, la que siempre estaba pero que nadie veía del todo. Había estudiado enfermería porque quería ayudar a la gente, porque desde niña sentía algo especial cuando alguien estaba mal y ella podía hacer algo. También porque era la única carrera que podía pagar con lo que ganaba limpiando casas los fines de semana, mientras sus hermanos recibían el dinero que doña Consuelo repartía, con una lógica que Elena nunca terminó de entender. «Tú eres fuerte», le decía a su madre. «Tú puedes sola». Elena siempre pensó que era un cumplido. Tardó muchos años en entender que era una forma elegante de decirle que no iba a recibir lo mismo que los demás. Doña Consuelo pasó 3 semanas en el hospital. Elena estuvo ahí todos los días después de sus turnos. Aprendió a hablar con los médicos en su idioma, a entender los resultados de los estudios, a pedir explicaciones cuando algo no estaba claro. Organizó los medicamentos, habló con la trabajadora social, gestionó los trámites del seguro. Rodrigo fue 2 veces. Marcos mandó dinero desde Houston, lo suficiente para sentirse tranquilo. Patricia llamó por teléfono desde la puerta de su propia casa, como si hubiera una frontera invisible que no podía cruzar. Tomás fue varias veces, pero se quedaba 10 minutos, se ponía nervioso y decía que no soportaba ver a su mamá así. Nadie le preguntó a Elena cómo estaba ella. Cuando doña Consuelo salió del hospital, necesitaba cuidados permanentes, rehabilitación, medicamentos diarios, alguien que la ayudara a moverse, a bañarse, a comer. Era una realidad que la familia enfrentó en una reunión que Rodrigo organizó un domingo en su casa grande del norte de la ciudad. Había carne asada, cerveza fría y una televisión enorme con un partido de fútbol que nadie estaba viendo. «Hay que definir quién se encarga de mamá», dijo Rodrigo, con la misma autoridad con que debía hablar en su empresa. Hubo un silencio. «Yo no puedo», dijo Marcos desde Houston por videollamada. «Estoy muy lejos. Mi marido no va a permitir que traigan a alguien a la casa.
dijo Patricia en voz baja, sin mirar a nadie. Yo me estreso mucho con los hospitales, dijo Tomás. Me afecta psicológicamente. Todos miraron a Elena. Elena los miró uno por uno. Pensó en decir que ella también trabajaba, que también tenía una vida, que también se cansaba. Pensó en recordarles que llevaba 3 semanas sin dormir bien, que había usado sus días de vacaciones para quedarse en el hospital, que había gastado su propio dinero en medicamentos cuando el seguro tardaba. Pero no dijo nada de eso. Dijo que sí, porque no sabía decir que no, porque había crecido sin aprender a hacerlo, porque en esa familia el no de Elena nunca había tenido el mismo peso que el no de los demás. Doña Consuelo se fue a vivir al pequeño departamento donde Elena vivía sola desde hacía 6 años. Un departamento de 2 recámaras en la colonia Miravalle, con una ventana que daba a un árbol de jacaranda, que florecía cada primavera, y que Elena regaba aunque fuera desde adentro, aunque fuera solo verlo crecer desde el otro lado del vidrio. Ese árbol fue durante mucho tiempo lo más parecido que Elena tuvo a algo propio. Los meses que siguieron fueron los más pesados de su vida. Se levantaba a las 5 de la mañana para dejar lista a su madre antes de irse al trabajo. Regresaba al mediodía si podía. Volvía por la tarde y pasaba las noches entre el sueño y el oído, atento a cualquier sonido que viniera del cuarto de su madre. Aprendió a dormir a medias, con un solo ojo cerrado, como aprenden a hacerlo las personas que saben que alguien las necesita. Sus hermanos llamaban de vez en cuando. Rodrigo preguntaba si necesitaban algo, y cuando Elena le decía que sí, que necesitaba que viniera un fin de semana para que ella pudiera descansar, siempre había algo que se lo impedía. Marcos mandaba dinero el 1 de cada mes, puntual como un recibo de luz, y eso parecía ser suficiente para su conciencia. Patricia mandaba mensajes de WhatsApp con corazones y con frases de ánimo que Elena leía en el baño, en el único momento del día en que estaba sola. Tomás desapareció casi por completo. Un martes de febrero, Elena llegó a casa después de un turno especialmente difícil. Había perdido a un paciente esa noche, un hombre de la edad de su madre, y no había podido llorar porque no había tiempo para llorar en un turno de trabajo. Llegó a casa y encontró a doña Consuelo en el piso del baño. Se había caído intentando llegar sola. No estaba herida, pero estaba asustada y llorando. Elena la levantó, la limpió, la llevó a la cama. Le habló con voz tranquila, aunque por dentro algo se estaba partiendo. Cuando su madre por fin se durmió, Elena fue a la cocina, se sentó en el piso con la espalda contra la alacena y lloró. Lloró como no había llorado en mucho tiempo, de esa manera que no tiene sonido, solo temblor. Nadie la vio, nadie lo supo, nadie preguntó. 3 meses después de que doña Consuelo llegara a vivir con ella, Elena conoció a Fernanda. Fernanda era fisioterapeuta. Venía 2 veces por semana a hacer rehabilitación con doña Consuelo. Y desde la primera vez que entró al departamento, algo cambió en el aire. No de manera dramática, no como en las películas, sino de esa manera silenciosa en que cambian las cosas que de verdad importan, casi sin que uno se dé cuenta. Fernanda era directa. Decía lo que pensaba sin crueldad, pero sin rodeos. La primera vez que fue al departamento, miró a Elena con esa mirada clínica que tienen los profesionales de la salud, que también son personas, y le dijo, ¿y tú cuándo descansas? Elena no supo qué responder. Nadie le había preguntado eso en mucho tiempo. Con el paso de las semanas, Fernanda y Elena empezaron a hablar más. Primero de doña Consuelo, de su avance, de los ejercicios que convenía hacer. Luego de otras cosas, del trabajo, de la ciudad,
De esas conversaciones que empiezan en un lugar y terminan en otro sin que ninguna de las dos lo haya planeado. Fernanda tenía su propio consultorio pequeño en la Colonia Centro. Lo había abierto sola, con ahorros de años y con un préstamo que todavía estaba pagando. No era grande, pero era suyo. Tenía 5 pacientes fijos y una lista de espera que crecía despacio, pero crecía. «¿Cómo le hiciste?», le preguntó Elena una tarde. «Decidí que el miedo no podía ser más grande que las ganas», dijo Fernanda. Elena se quedó con esa frase. Un domingo de abril, Rodrigo apareció en el departamento sin avisar. Llevaba una botella de vino y cara de quien va a hacer un favor enorme. Se sentó en la sala, habló con su madre 20 minutos, comió lo que Elena había cocinado y antes de irse dijo: «Oye, hay que hablar de lo de la casa de mamá». Doña Consuelo tenía una casa pequeña en la colonia Independencia donde habían crecido todos. Llevaba años sin habitarse, con el jardín descuidado y la pintura descarapelada, pero era una propiedad y valía dinero. «¿Qué hay que hablar?», preguntó Elena. «Pues que Marcos y yo pensamos que lo mejor sería venderla, dividir lo que salga entre los 5. Elena esperó. «¿Los 5?», dijo. «Sí, claro, los 5 hijos». Elena pensó en los últimos 9 meses, en los turnos nocturnos y los mediodías corriendo, en la caída en el baño, en el dinero de sus vacaciones que había usado en medicamentos, en las noches llorando en el piso de la cocina, en las veces que había pedido ayuda y no había llegado. «¿Y los cuidados de mamá?», preguntó con voz tranquila. «¿Esos también los dividimos entre 5? Rodrigo frunció el ceño. «Oye, no empieces. Tú sabes que nosotros no podemos». «¿Qué es lo que no pueden, Rodrigo? ¿No pueden o no quieren?». Fue la primera vez en su vida que Elena hizo esa distinción en voz alta, y se sorprendió a sí misma al hacerlo. Rodrigo se fue molesto. Marcos llamó desde Houston al día siguiente para decirle que estaba siendo egoísta. Patricia le mandó un mensaje diciéndole que entendía su frustración, pero que no era el momento para ponerse así. Tomás no dijo nada porque Tomás nunca decía nada cuando las cosas se complicaban. Elena leyó todos los mensajes. Los leyó con calma, sin contestar de inmediato. Se fue a sentar junto a la ventana del árbol de jacaranda, que en ese abril estaba lleno de flores moradas, y pensó en toda su vida, en cómo había aprendido desde niña que ser buena significaba no pedir, que ser fuerte significaba no quejarse, que ser responsable significaba cargar con lo que los demás no querían cargar. Había construido toda su identidad alrededor de eso, y nunca se había preguntado si le hacía bien. Llamó a Fernanda. «¿Tienes tiempo para tomar un café?», le preguntó. «Ahora mismo», dijo Fernanda. Se vieron en una cafetería de la colonia. Elena le contó todo, no con drama, no con llanto, sino con esa claridad fría de quien ha estado pensando en algo durante mucho tiempo y por fin lo dice. Fernanda la escuchó sin interrumpirla. Cuando Elena terminó, Fernanda dijo: «¿Sabes cuál es el problema?». «¿Cuál?». «Que todos saben que puedes sola. Y mientras sigas demostrándolo, van a seguir dejándote sola». Elena no respondió de inmediato, pero algo en ella se acomodó de otra manera. Esa semana, Elena tomó 2 decisiones. La primera, hablar con un abogado. Tenía derecho a reclamar una compensación económica por los cuidados que había dado. No era algo que quisiera hacer por dinero, sino porque era justo. Porque el tiempo tiene valor. Porque el cuidado tiene valor. Porque ella tenía valor, aunque nadie en su familia le hubiera enseñado a creerlo. La segunda, empezar a pensar en ella misma por primera vez en muchos años. No sabía exactamente qué significaba eso todavía, pero sabía que era el momento de averiguarlo.
El abogado se llamaba licenciado Fuentes. Era un hombre pequeño con lentes grandes y una manera de hablar pausada que transmitía calma. Elena le explicó la situación. Él escuchó, tomó notas y al final dijo que había opciones, que en casos de cuidados no remunerados, la ley reconocía ciertos derechos, que no era un camino fácil ni rápido, pero que existía. ¿Quiere proceder?, le preguntó. Elena pensó en Rodrigo llegando con su botella de vino, en Marcos mandando dinero para lavar su conciencia, en Tomás desapareciendo cuando las cosas se ponían difíciles. Sí, dijo, quiero proceder. Esa noche, cuando llegó a casa, su madre la estaba esperando despierta. Era tarde, y doña Consuelo casi nunca se quedaba despierta tan noche. Elena se asustó un momento, pero su madre estaba bien. Solo quería hablar. Siéntate, le dijo doña Consuelo. Elena se sentó en el borde de la cama. Sé lo que estás pasando, dijo su madre. Y sé que no te lo he dicho nunca, pero lo veo, todo lo que haces y lo que te han hecho. Elena sintió algo apretarse en el pecho. Mamá, déjame terminar. No fui justa contigo cuando eras niña. Creía que eras fuerte y por eso te daba más carga. Pero no era justo. Nunca fue justo. Y lo siento. Elena tardó un momento en responder. Luego tomó la mano de su madre y la sostuvo como tantas veces su madre la había sostenido a ella cuando era pequeña y tenía miedo. Ya pasó, mamá. No, todavía no ha pasado, pero va a pasar. Y cuando pase, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. No de lo que haces, de lo que eres. Elena no lloró esa noche. O sí lloró, pero de otra manera. De esa manera en que el llanto no duele sino que limpia. El proceso legal duró más de lo que Elena esperaba. 9 meses de documentos, de reuniones con el licenciado Fuentes, de llamadas tensas con sus hermanos que de repente encontraron tiempo para llamar cuando se enteraron de que había un abogado de por medio. Rodrigo la llamó furioso. ¿Qué es esto, Elena? ¿Nos vas a demandar a tu propia familia? No los estoy demandando, dijo Elena con calma. Estoy reclamando lo que es justo. ¿Justo? Tú te ofreciste a cuidar a mamá. No me ofrecí. Me dejaron sin opción. Hay una diferencia. Rodrigo colgó. Volvió a llamar 3 días después con un tono diferente, más controlado, como quien ha hablado con alguien que le aconsejó bajar la guardia. Propuso una reunión familiar. Elena aceptó, pero esta vez fue preparada. Llevó al licenciado Fuentes. La reunión fue en casa de Rodrigo, la misma casa grande del norte de la ciudad, pero esta vez sin carne asada ni cerveza fría. Solo una mesa, 6 sillas y un silencio que pesaba. Marcos apareció en persona esta vez. Había volado desde Houston, eso solo ya decía mucho. El licenciado Fuentes habló con precisión. Explicó que los cuidados no remunerados constituían una aportación económica cuantificable, que Elena había trabajado en paralelo a su empleo formal más de 40 horas semanales de cuidado durante casi un año, que existían precedentes legales, que la propuesta era una compensación razonable que podía salir del valor de la venta de la casa de la colonia Independencia. Marcos miró a Rodrigo. Rodrigo miró la mesa. Patricia miraba sus manos. Tomás miraba la ventana. Esto no es lo que hubiera querido mamá, dijo Rodrigo finalmente. Mamá lo sabe, dijo Elena, y está de acuerdo. Otro silencio. ¿Mamá sabe que estás haciendo esto?, preguntó Marcos con algo parecido al asombro. Mamá me pidió que lo hiciera. No era completamente cierto. Doña Consuelo no le había pedido que iniciara un proceso legal, pero sí le había dicho que estaba de su lado, y para Elena eso era suficiente. El acuerdo tardó 3 meses más en concretarse. No fue perfecto. Ningún acuerdo familiar lo es. Pero al final,
Elena recibió una compensación por los cuidados y una parte proporcional de la venta de la casa. No era una fortuna, pero era reconocimiento. Era la primera vez en su vida que alguien, aunque fuera un papel con firmas, decía que lo que ella había hecho tenía valor. Guardó ese dinero en una cuenta que abrió sola, con su nombre y solo su nombre. El día que salió del banco, se quedó parada en la banqueta un momento. El sol de Monterrey caía fuerte. Un vendedor de naranjas pasó empujando su carrito. Un camión frenó ruidosamente en la esquina. La ciudad seguía igual, pero algo en Elena era diferente. Entró a una cafetería que estaba ahí enfrente. Pidió un café y sacó una libreta. Llevaba meses con esa libreta en la bolsa sin abrirla. Era una libreta naranja que Fernanda le había regalado un día diciéndole que era para escribir lo que quería, no lo que debía. Elena la abrió por primera vez. Escribió una sola cosa: ¿qué quiero yo? Y se quedó mirando esa pregunta durante un buen rato. No tenía respuesta inmediata. Llevaba tantos años respondiendo a lo que los demás necesitaban que había perdido el hilo de sus propios deseos. Pero la pregunta ya estaba escrita. Y eso era un principio. En los meses que siguieron, Elena empezó a descubrir la respuesta de a poco. Supo que quería seguir siendo enfermera, pero en sus propios términos. Había pensado varias veces en especializarse, en hacer una maestría en cuidados paliativos que la universidad ofrecía en línea. Lo había pospuesto siempre porque no había tiempo, porque no había dinero, porque siempre había algo más urgente. Ahora había dinero. Y estaba aprendiendo a hacer tiempo. Se inscribió al programa en febrero. La primera clase la tomó una noche mientras su madre dormía, con los audífonos puestos y la laptop sobre la mesa de la cocina. Al terminar, se dio cuenta de que había pasado 2 horas sin pensar en nada más que en lo que estaba estudiando. 2 horas completamente suyas. Lloró un poco. De gusto. Con Fernanda, la relación fue creciendo de manera natural. No hubo una conversación definitiva. No hubo un momento dramático. Solo 2 mujeres que se fueron conociendo de verdad, que compartían el cansancio y la manera de reírse de las cosas difíciles, y el gusto por el café fuerte, y las películas que hacen pensar. Un domingo de junio, Fernanda le propuso algo. «Tengo una idea», dijo, «y quiero saber qué piensas». Le explicó que llevaba tiempo pensando en ampliar su consultorio, que los cuidados paliativos y la fisioterapia se complementaban mucho, que había pacientes que necesitaban los 2 servicios y que tenían que ir a 2 lugares distintos, que si Elena terminaba su especialización, podrían considerar asociarse, compartir un espacio, dividir costos, construir algo juntas. Elena la miró. «¿Me estás pidiendo que seamos socias? Te estoy preguntando si lo quieres pensar». Elena lo pensó. Lo pensó durante semanas. Lo habló con el licenciado Fuentes, que esta vez la asesoró no en cuestiones familiares, sino en cuestiones de negocio. Hizo números. Revisó contratos. Se imaginó el espacio, los pacientes, el trabajo que le gustaba hecho de una manera que fuera también suya. Y dijo que sí. No con la resignación de quien no tiene opción, sino con la claridad de quien ha elegido. El consultorio abrió un lunes de noviembre con una placa pequeña en la puerta: Fernanda Solís, Fisioterapia / Elena Vargas, Cuidados Paliativos. Doña Consuelo fue la primera visita ese día. Rodrigo la llevó, porque eso también había cambiado. Desde el acuerdo legal, Rodrigo había empezado a aparecer más. No de manera dramática, no con grandes discursos, solo apareciendo, llegando algún sábado, quedándose más de 20 minutos, aprendiendo, a su manera torpe y tardía, lo que significaba estar presente. Doña Consuelo entró al consultorio.
Miró la placa. Miró a su hija. ¿Es tuyo?, preguntó. Es mío, dijo Elena. Su madre sonrió de esa manera que tienen los viejos cuando ven algo que los llena de orgullo y no saben bien cómo decirlo. No necesitó decirlo. Elena lo vio en su cara y fue suficiente. 5 años después del derrame de doña Consuelo, Elena Vargas era una mujer que no reconocía del todo a la que había sido. No porque hubiera cambiado lo que era en el fondo, sino porque por fin había aprendido a ser esa persona en voz alta. El consultorio había crecido. Lo que empezó como 2 mujeres compartiendo un espacio pequeño en la colonia Centro, se había convertido en una clínica con 3 consultorios, una recepcionista, una agenda llena de 3 semanas de anticipación y una reputación construida paciente por paciente, palabra por palabra. Elena terminó su maestría en cuidados paliativos un julio caluroso. La ceremonia fue en el auditorio de la universidad. Doña Consuelo fue, aunque le costaba caminar largas distancias. Fernanda fue. Camila, la hija de una amiga que Elena había ayudado durante años con sus trámites médicos, fue. Rodrigo también fue. Llegó puntual, lo que para él era un gesto enorme. Cuando Elena recibió su diploma, no lloró. Sonrió. De esa manera quieta y completa de quien ha llegado a algún lugar que merecía, pero que tardó mucho en encontrar. Los años posteriores al acuerdo familiar habían reacomodado las cosas de maneras que Elena no había anticipado. Rodrigo se había convertido, despacio y torpemente, en alguien distinto. No en el hermano que Elena hubiera querido de niña. Eso ya no era posible. Y Elena había hecho las paces con esa realidad. Pero sí en alguien que aparecía, que llevaba a su madre al médico alguna vez, que la llamaba no solo cuando necesitaba algo, sino también para preguntar cómo estaba. Era poco, pero era más que antes. Marcos nunca regresó a vivir a Monterrey. Mandaba mensajes en las fechas importantes. Elena los respondía con cordialidad y con una distancia justa que no era rencor, sino simplemente la consecuencia natural de años de ausencia. Algunas distancias no se cierran, y no siempre hay que intentarlo. Patricia un día llamó a Elena sin razón aparente, solo para hablar. Le dijo que se había separado de su marido, que estaba asustada pero también, dijo con una voz que Elena reconoció, aliviada. Elena la escuchó durante 1 hora. No le dio consejos que no le habían pedido, solo escuchó. Al final, Patricia le dijo, «Siempre supiste cómo hacer las cosas sola, ¿me enseñas?». Elena pensó en responder que no lo sabía, que había tardado mucho en aprenderlo, que había llorado en el piso de la cocina más veces de las que podía contar. Pero dijo, «Claro que sí». Tomás seguía siendo Tomás. Aparecía de vez en cuando. Nunca se había convertido en alguien confiable, pero al menos ya no hacía promesas que no iba a cumplir. Elena había aprendido a quererlo en sus términos, que eran imperfectos, pero eran los únicos que tenía. Doña Consuelo murió un marzo de madrugada. Tenía 78 años y llevaba semanas despidiéndose de una manera que solo los que saben leer esas señales reconocen. Elena la reconoció. Fue ella quien estuvo presente, como siempre. Pero esta vez no por deber. Esta vez por amor puro, sin mezcla. La última conversación que tuvieron fue simple. «¿Tienes miedo?», le preguntó Elena. «No», dijo doña Consuelo. «Ya hice las paces». «¿Con qué?». «Con todo y contigo». Elena le apretó la mano. Elena asintió y volvió a su escritorio. Pero guardó esa conversación para sí misma, como se guardan las cosas que uno sabe que son importantes, aunque no sepa exactamente por qué. 3 años después de la muerte de doña Consuelo, Elena tenía 44 años. Una clínica que había ayudado a más de 800 pacientes. Una maestría colgada en la pared de su consultorio.
una socia que también era su mejor amiga, una hermana que estaba aprendiendo a vivir sola y a quien Elena acompañaba desde la distancia justa, y una cuenta de ahorros que le permitía, por primera vez en su vida, pensar en el futuro sin miedo. No era riqueza, era algo mejor. Era seguridad propia, construida con las manos, con los años, con las noches en el piso de la cocina y con los días en que había decidido seguir de todas formas. Un viernes por la tarde, después de su último paciente, Elena cerró la clínica sola. Apagó las luces de los consultorios. Revisó que todo estuviera en orden, agarró su bolsa y salió. Afuera, el sol de Monterrey caía sobre las banquetas con esa luz de fin de tarde que lo vuelve todo un poco más dorado. Un vendedor de elotes estaba en la esquina. El olor a maíz y a chile llegó hasta ella y le recordó algo de su infancia, no con dolor, sino con esa nostalgia suave que ya no duele. Caminó hasta su coche. Antes de entrar, se quedó un momento parada con la llave en la mano, mirando la placa de la clínica desde la calle. Elena Vargas, cuidados paliativos. Su nombre, su trabajo, su lugar. Sonrió. Se subió al coche, puso la música que le gustaba y manejó a casa por las calles de Monterrey, que ya sabía de memoria. La ciudad que la había visto agotarse, romperse, levantarse y construirse de nuevo. Esa noche iba a cocinar algo rico, iba a leer un rato, iba a dormir bien. Mañana había trabajo que hacer. Siempre había trabajo que hacer. Pero ahora era su trabajo, su tiempo, su vida. Y eso, al final, lo era todo.